El plato de milanesa salió volando por los aires y se estrelló contra la pared del comedor justo cuando Cincia se paró de un salto. Golpeó la mesa con ambas manos y le gritó a Emanuel a todo pulmón, con la cara roja de furia y los ojos llenos de lágrimas. «Deja de hacerte el cacique conmigo, Emanuel, que acá todos sabemos quién sos realmente. Suscríbete al canal, deja tu like y comentá desde qué ciudad o país estás mirando este video para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que pasa en la casa. Para entender cómo se llegó a este punto de quiebre total en la convivencia, tenemos que retroceder unas horas e incluso unos días, porque la tensión entre Cincia y Emanuel no nació mágicamente en esa cena, sino que venía cocinándose a fuego lento desde que ambos cruzaron la puerta de la casa de Gran Hermano. Todo comenzó durante una de las tareas semanales más complejas, donde la dinámica exigía que los participantes trabajaran en equipos unidos. Emanuel, con su forma de ser tan marcada, dominante y a veces un poco prepotente, asumió el rol de líder del grupo sin que nadie se lo pidiera, dando órdenes directas, cortantes y sin espacio para el debate. Cincia, que siempre se ha caracterizado por ser una mujer luchadora, con un pasado difícil y una personalidad de acero que no se deja avasallar por absolutamente nadie, comenzó a sentir que su opinión no era tenida en cuenta para nada. Al principio, ella intentó dialogar. Trató de hacerle ver a Emanuel de manera pacífica que las decisiones debían tomarse en conjunto y que todos tenían algo valioso que aportar. Pero cada vez que abría la boca, él la interrumpía con una sonrisa condescendiente o con un gesto de desdén que la hacía sentir pequeña e insignificante. Esa actitud, que para algunos compañeros podía pasar inadvertida o justificarse como un simple estilo de liderazgo, para Cincia fue una falta de respeto absoluta e imperdonable. La gota que derramó el vaso ocurrió durante la preparación de esta misma cena en vivo. La producción había anunciado con bombo y platillo que sería una noche especial, con la presencia de todos los compañeros sentados en la gran mesa del comedor, y la tensión en el ambiente ya se podía cortar con un cuchillo de cocina. Mientras todos ayudaban a preparar la mesa y a servir la comida, Emanuel comenzó a hacer comentarios sarcásticos y totalmente fuera de lugar sobre la forma en que Cincia organizaba los cubiertos y los PL, a todos, diciendo en voz alta frente a todos que ella no sabía ya hacer nada bien y que siempre terminaba arruinando las cosas con su torpeza. Esas palabras cayeron como un balde de agua helada en medio del comedor. Cincia se quedó paralizada por un segundo, mirándolo fijamente a los ojos, mientras a su alrededor el silencio se hacía cada vez más pesado y opresivo. Andrea del Boca, que estaba sentada muy cerca, intentó suavizar el ambiente con un comentario amable y conciliador, pero Emanuel ignoró por completo el gesto de paz y siguió con su discurso, subiendo el tono de voz y señalando a Cincia con el dedo índice, acusándola de ser una carga inútil para el grupo y de no aportar nada positivo a la dinámica de la casa. En ese momento, la sangre de Cincia comenzó a hervir de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Recordó cada vez que había sido menospreciada en su vida, cada vez que tuvo que luchar el doble para que la tomaran en serio, y decidió firmemente que esa noche no iba a permitir que nadie la volviera a humillar de esa manera. La cena comenzó con una atmósfera eléctrica e irrespirable. Todos estaban sentados en sus lugares, pero nadie tenía hambre. La comida parecía pesar toneladas en los platos. Janina Silly y Luana Fernández intercambiaban miradas de profunda preocupación, sabiendo que la explosión era inminente y que solo era cuestión de tiempo. Tamara Paganini y Brian Sarmiento intentaban mantener una conversación trivial sobre el clima y el jardín, pero sus voces temblaban ligeramente por los nervios. Franco Zunino y Juan Caruso Juan Icar estaban con la cabeza gacha, evitando a toda costa el contacto visual con cualquiera de los dos protagonistas del conflicto. Gisela Yipio Pintos y Solange Sol. A Abraham se miraban con complicidad, asintiendo levemente, claramente del lado de Cincia, hartas de la actitud autoritaria de Emanuel. Charlotte Canilla, por su parte, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y diversión, como si estuviera viendo el capítulo más interesante y dramático de una telenovela, mientras Sebastián Cola y Matías Hansen murmuraban entre ellos, especulando sobre quién sería el próximo en salir nominado si esto escalaba. Juan Carlos Joto G. López y Mariela Prieto permanecían en silencio absoluto, tensos, mientras Nerea Nenu López y Leandro Nigro parecían querer desaparecer de sus sillas y fundirse con el piso. Steffi Pereira y Alejandra Magluf, con su experiencia y calma natural, intentaban mantener la compostura,
pero incluso ellas sabían que la situación estaba a punto de desbordarse por completo. Fue entonces cuando Emmanuel, en un intento final y desesperado de demostrar su supuesta autoridad, tomó la palabra durante un momento de silencio y soltó un comentario despectivo sobre el pasado de Cincia, insinuando descaradamente que ella solo estaba en el programa por lástima y que no merecía estar allí compitiendo. Ese fue el detonante definitivo. Cincia no lo pensó dos veces. Se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás, con un ruido estruendoso que hizo que todos pegaran un respingo en sus asientos. Fue en ese instante exacto cuando el plato de milanesa salió volando, cuando golpeó la mesa y cuando le gritó a todo pulmón esa palabra que resonó en cada rincón de la casa: ¡Cacique! La palabra cacique no fue elegida al azar ni por casualidad. Para Cincia, ese término representaba todo lo que ella detestaba de Manuel, esa actitud de jefe autoritario, esa creencia errónea de que él era el dueño de la verdad y de que los demás debían obedecerlo ciegamente sin cuestionar nada. Al gritarle eso, no solo lo estaba confrontando por el comentario de la cena, sino que estaba desafiando toda la estructura de poder que él había intentado imponer desde el primer día. Emmanuel, por su parte, se quedó helado en su lugar. Por un segundo, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y vergüenza, pero rápidamente intentó recuperar la compostura, poniéndose de pie también y tratando de devolver el golpe con palabras, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza de antes. Intentó decir que ella ya estaba exagerando, que estaba loca, que no sabía de lo que hablaba, pero Cincia no le dio la oportunidad de terminar su frase. Con el dedo índice apuntándole directamente al pecho, le dijo que estaba harta de sus juegos, de sus manipulaciones y de su falta total de empatía. Le recordó que en esa casa todos eran iguales, que nadie era más que nadie, y que si él seguía creyendo que podía tratar a los demás como si fueran sus súbditos, se iba a encontrar con una pared mucho más grande de lo que él podía imaginar. La reacción del resto de los compañeros fue inmediata y claramente dividida. Algunos, como Jennifer Pincoya Galvarini y Manuel Manu Ibero, se levantaron de sus sillas para intentar separarlos, temiendo que la situación pasara de los gritos a los empujones físicos. Catalina Titi Cherkassky, visiblemente alterada, le pedía a ambos que se calmaran, que pensaran en las cámaras, que no arruinaran todo por un momento de ira pasajera, pero Cincia no estaba dispuesta a retroceder ni un milímetro. Sus lágrimas, que al principio eran de rabia pura, comenzaron a ser de frustración acumulada. Le dijo a Emmanuel que ella había entrado a esa casa a demostrar quién era realmente, a luchar por su lugar, y que no iba a permitir que él, con sus aires de grandeza, le robara su dignidad. Emmanuel, acorralado y sin argumentos válidos, terminó dando un paso atrás, murmurando algo ininteligible mientras se llevaba las manos a la cabeza, claramente afectado por la intensidad del ataque. El silencio que siguió a ese momento fue sepulcral. Solo se escuchaba la respiración agitada de Cincia y el leve tintineo de los cubiertos que alguien, nervioso, movía sin querer en la mesa. La cena, que debía ser un momento de disfrute y celebración, se había convertido en el escenario de la confrontación más cruda y real que se había visto en la casa hasta ese momento. Nadie probó bocado después de eso. La comida se enfrió, las conversaciones se apagaron y cada uno de los presentes se quedó procesando lo que acababa de presenciar. La dinámica de la casa cambió para siempre en ese instante. Las alianzas que parecían sólidas comenzaron a tambalear, y aquellos que antes le seguían el juego a Emmanuel empezaron a cuestionar si realmente valía la pena apoyar a alguien que generaba tanto conflicto y malestar. Cincia, por otro lado, salió de esa discusión con la cabeza en alto. A pesar de las lágrimas y del temblor en sus manos, todos pudieron ver que había marcado un límite claro y definitivo. No era la Cincia sumisa que algunos intentaban pintar, sino una mujer fuerte, decidida y dispuesta a defender su lugar con uñas y dientes. La producción captó cada segundo de este enfrentamiento. Las cámaras fijas y móviles registraron cada gesto, cada palabra y cada reacción, asegurándose de que el público en casa pudiera sentir la misma electricidad que se vivía en el comedor. Y es que, en Gran Hermano, estos momentos son los que definen el juego. No se trata solo de quién gana las tareas o quién cae mejor al público, sino de quién es capaz de mantenerse firme ante la adversidad y de quién muestra su verdadera cara cuando la presión es máxima. Cincia demostró esa noche que no estaba dispuesta a ser un personaje secundario en la historia de Emmanuel. Al gritarle cacique,
no solo lo desnudó frente a todos, sino que también le devolvió a ella misma el poder que él había intentado quitarle. Emmanuel, por su parte, tendrá que lidiar con las consecuencias de sus actos. Su imagen de líder fuerte se resquebrajó, y ahora deberá trabajar el doble para recuperar la confianza de sus compañeros. Si es que eso es siquiera posible. La casa quedó dividida, el ambiente se volvió pesado y la tensión se instaló como un nuevo habitante más en la residencia. Todos saben que lo que pasó en esa cena no se vale olvidar fácilmente y que las repercusiones se van a sentir en las próximas nominaciones, en las tareas y en cada interacción que tengan de ahora en adelante. La convivencia ya no será la misma, y eso es algo que tanto Cincia como Emmanuel y el resto de los participantes tendrán que aprender a manejar. La valentía de Cincia al plantarse y decir las cosas de frente, sin filtros y sin miedo, es algo que muchos en la casa admiraron en secreto, aunque no todos se animaran a decirlo en voz alta en ese momento. Es fácil quedarse callado cuando el conflicto estalla, pero es mucho más difícil ser el que rompe el silencio y señala la injusticia. Y eso es exactamente lo que hizo Cincia. No lo hizo por llamarle la atención, ni por generar un show barato, lo hizo porque llegó a un límite que no estaba dispuesta a cruzar. Y como espectador, como alguien que sigue cada movimiento de este reality, no puedo evitar sentir una profunda admiración por su reacción. A veces, en estos programas, nos acostumbran a ver a los participantes agachar la cabeza y soportar humillaciones en nombre del juego, pero esta vez fue diferente. Esta vez alguien se paró y dijo basta, y ese basta resonó con una fuerza que difícilmente se apague. Emmanuel tendrá que reflexionar mucho sobre su comportamiento, porque la prepotencia no es un camino sostenible en una convivencia tan cerrada y vigilada. Tarde o temprano, la cuenta llega, y en este caso la cuenta la presentó Cincia con una claridad meridiana. No hubo medias tintas, no hubo rodeos, solo la verdad cruda dicha a la cara. Y eso, en el mundo de la televisión y de las relaciones humanas, tiene un valor incalculable. La cena terminó abruptamente, con los platos a medio comer y con una sensación de incomodidad que se instaló en el aire. Pero más allá de la incomodidad, quedó una lección clara. En esta casa, el respeto se gana, no se impone. Y si alguien intenta imponerlo a la fuerza, siempre va a haber alguien como Cincia, dispuesta a recordarle cuál es su lugar. La noche siguió, pero nadie pudo dormir tranquilo. Las conversaciones en los pasillos, los susurros en las habitaciones, todo giraba en torno a lo que había pasado. La palabra cacique se convirtió en el tema central de la madrugada, y con razón. Porque no fue solo un insulto, fue una radiografía perfecta de la actitud de Emmanuel y de la valentía de Cincia para enfrentarla. Y así, entre platos rotos, gritos y lágrimas, se escribió uno de los capítulos más memorables de esta temporada. Un capítulo que nos recuerda que detrás de las cámaras y de las estrategias hay personas reales con emociones reales, dispuestas a defender su dignidad a cualquier precio. En lo personal, creo que la reacción de Cincia fue completamente justificada y necesaria. A veces, en estos realities, normalizamos actitudes tóxicas y prepotentes bajo la excusa de la estrategia o el carácter fuerte, pero hay líneas que no se deben cruzar. Emmanuel necesitaba un freno y Cincia, con toda su fuerza y verdad, se lo dio de la manera más clara posible. No fue un capricho, fue un acto de dignidad. Me pareció un momento televisivo brutal, pero sobre todo humano, porque mostró que nadie está obligado a agachar la cabeza ante la injusticia, sin importar quién tenga enfrente. Seguí la página y comentá parte 2.